Hola, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y esta lectura es para ver cómo nos va a ir en el mes de julio. Lo he seleccionado en 4 grupos diferentes de acuerdo al signo, al elemento de la naturaleza que representa cada uno de los signos. Aquí sería el signo aire, Géminis, Libra o Acuario, fuego, Sagitario, Leo, Aries, tierra, Tauro, Virgo, Capricornio y agua, Cáncer, Piscis y Escorpio. Entonces, en la descripción del video te voy a colocar el minuto exacto en el que comienza tu lectura según tu signo. También te sugiero que visites tu signo ascendente. En la descripción del video vas a encontrar cómo calcular tu signo ascendente también. O si lo quieres escoger de otra manera diferente, no por los signos, también lo puedes hacer de acuerdo a los elementos o a lo que he colocado. Aquí la pluma, el fuego, el péndulo y la vela élfica. Si quieres saber qué es la vela élfica, bueno, en la descripción del video te voy a colocar qué es la vela élfica. Bueno, vamos a comenzar entonces las lecturas. Vamos a comenzar entonces con nuestros signos de aire representados por esta plumita. Recuerden que son Géminis, Libra y Acuario. Bueno, esta es una lectura totalmente general para ti, para este mes de julio. Vamos a ver qué nos dicen las cartas con respecto al amor y también vamos a ver qué nos dicen con respecto al dinero. Al amor, estas 3 primeras, con respecto al dinero, estas 3 siguientes. Y bueno, y estas otras 3 que nos quedan por acá, ahora vamos a ver un mensaje general para ti, de cualquier situación que tú vayas a presentar en el mes de julio. Con respecto al amor, mira, van a haber unos altos y bajos con relación al amor para ti en el mes de julio. La cuestión es que hay ciertos asuntos que tú o tu pareja, tu persona especial, deberían de resolver. Tal vez cuestiones legales, inclusive de divorcios, de separaciones. Es imperativo para que estos altibajos no sean una permanente en la relación de ustedes. Entonces, bueno, si ya en este momento tú estás vislumbrando que esto podría suceder en el mes de julio, es momento de comenzar a hacer correctivos en relación a tu relación amorosa. Ya sabes que podría ser una persona que esté contigo o estés en contacto cero, o que también podría ser algo en espejo. Vamos a ver con relación al dinero para ti, mis queridos signos de Géminis, Libra o Acuario, elemento de aire. Bueno, con relación al dinero, triunfo, definitivamente triunfo para ti. Las ganancias vienen así a las manos. Tal vez es algo que tú habías estado esperando por mucho tiempo, o una siembra que tú hiciste hace mucho tiempo. Bueno, ya viene la cosecha para ti, va a ser algo totalmente maravilloso. Ahora vamos a ver en general para ti. En general para ti, la verdad es que tú ya comienzas a salir de problemas y dificultades. Ya el cansancio para ti se ve que tú dices, bueno, ya suficiente ya de tantas cuestiones en mi vida y tengo que salir, tengo que sacar la cabeza porque ya de esta manera no puedo seguir más. También me dicen las cartas que tú vas a hacer un pare, un alto, y vas a comenzar a dejar de depender tanto de otras personas, de la opinión de otras personas, para poder avanzar o hacer cosas en tu vida. Inclusive lo que tú hablas, lo que tú vistes, lo que tú comes, bueno, vas a comenzar a independizarte. Estas personas van a poner, sí, el grito en el cielo definitivamente, pero la verdad es que es momento de que lo hagas. Definitivamente es momento de que tú lo hagas. Al comienzo esto te va a causar a ti bastante desazón, como una inseguridad, pero yo te digo que a la larga va a ser muy positivo para ti. Va a ser una situación en la cual tú vas a comenzar a enfrentar cosas, sí, ciertas dificultades, ciertos problemas, pero vas a comenzar a aprender y vas a comenzar a tomar experiencia, y eso te va a servir muchísimo para el futuro que viene totalmente brillante para ti. También te dicen en este momento los ángeles que para el mes de julio no falles a tu palabra, especialmente la que empeñas contigo mismo. Porque mira, te vas a proponer cosas, te vas a decidir a cosas, a soltar, a cortar cordones umbilicales, a dejar personas tóxicas, situaciones y comportamientos tóxicos para ti que no te han beneficiado nada hasta este momento de tu vida. Y bueno, por favor, no vayas a aflojar, no vayas a dar ningún paso atrás. También te dicen las hadas en este instante que es un mes primordial para que tú practiques el amor propio.
primero piensa en ti, no es egoísmo, se trata de amor propio. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes para el mes de julio, mis queridos signos de aire. Los quiero muchísimo, ya saben que siempre los llevo en mis oraciones y siempre en mi corazón. Ahora vamos por la lectura de las personas que sean de su signo solar o ascendente o de nacimiento fuego. Sagitario, Leo o Aries. Vamos a ver qué me les dice para este mes de julio para ustedes, mis queridos y mis queridas, con respecto al amor. Vamos a ver qué me les dicen. Bueno, la situación es la siguiente. Hay ciertas desavenencias que vienen para ti. Ten mucho cuidado con infidelidades, con engaños. La verdad, si tú ya estás sospechando de algún engaño, de alguna infidelidad de una persona, bueno, es muy posible que sea un mes en el cual tú vayas a confirmar esta situación. Es una cuestión que, mira, tal vez tú al momento, listo, sí, te va a caer muy, muy mal esta situación, pero yo te digo que esta persona ya lo venía haciendo. Entonces, es momento de que tú comiences a tomar correctivos. Si tú ya te has dado cuenta, bueno, toma acción al respecto y no esperes para confrontar a esta persona y tomar una decisión radical al respecto. Ahora vamos a ver qué te dice con relación al dinero, mis queridos y mis queridas. En esta ocasión te dicen, bueno, con relación al dinero, totalmente fabuloso. Llega un equilibrio para ti con respecto al dinero. Tal vez venía desde una época en la cual definitivamente como que no estabas muy bien, pero no. Este mes es para cumplir sueños, para cumplir deseos que tú siempre has tenido, que confíes más en ti. Te están diciendo también con relación al dinero, en los criterios que tú tienes. Vamos a ver ahora de una manera general qué consejo también te dan tus guías espirituales. Qué bueno, que es el momento de que tú te portes de una manera más firme con relación a cierta situación que se te está dando tal vez en tu familia, en tu relación interpersonal con alguien. Bueno, es el momento de pararse firme. Hay ciertos problemas, dificultades que se te van a presentar en este mes, pero te dicen las cartas que no pierdas la fe, porque todo eso tiene una solución bastante acertada por parte tuya. Vas a tener suficiente claridad mental para superar todos esos obstáculos que se te van a presentar a ti. Y bueno, la cuestión es que le metas la pasión, le metas la ficha, todo eso que tú estás queriendo emprender en este mes de julio, hazlo. Y si lo puedes comenzar a hacer de una vez, bueno, hazlo definitivamente. Llegan a tu familia ciertas noticias, tal vez de algún familiar, una persona muy muy cercana a ti, y si tú ves que esa familia, ese familiar en ese momento ya tiene como ciertas dolencias, ciertos síntomas, bueno, es momento de que tu familiar visite el médico. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales a través de los ángeles, que lo divino te ayudará a gobernarte, te dicen en este momento. Bueno, van a haber ocasiones en las cuales te vas a querer salir de casillas. Es el momento en el que tú, bueno, respires y no actúes como tan efusivamente, tan a la loca, tan a la ligera. Mira, primero analiza los hechos que se te están presentando enfrente para después tomar buenas decisiones. Trata de calmarte, trata de respirar y no te enojes tanto en este mes de julio. Las hadas te dicen que no busques la aprobación de nadie en este mes de julio. Es momento de que tú comiences a tomar tus propias decisiones y que creas en tu propio criterio que aquello que tú estás deseando, que tú estás queriendo, bueno, muy seguramente es lo que realmente necesitas hacer en tu vida para poder salir adelante, no solamente en cuestiones personales, sino también de tu vida en general, que te sientas satisfecho con aquello que tú estás haciendo. Esa ha sido la lectura para ti, mis queridos signos de fuego, Sagitario, Leo, Aries. Los quiero muchísimo, los llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Si tu signo ascendente solar, Venus, o de nacimiento es signo de tierra, o sea, Tauro, Virgo o Capricornio, vamos a ver qué te depara este mes de julio para ti, mis queridos y mis queridas, en el día de hoy. Primero vamos a ver qué te depara en el amor. Vamos a ver qué te dicen las cartitas con respecto al amor. Bueno, te vas a estar sintiendo como muy solo, muy sola. ¿Qué pasa? Vas a perder el interés en tu persona especial con la cual tú tengas esta relación. Van a haber muchas dudas, muchos chismes alrededor de ti y de tu persona especial. Entonces ten mucho
cuidado antes de juzgar esta situación. Fíjate bien realmente lo que está sucediendo, porque van a haber demasiadas voces yendo, viniendo, diciéndote una cosa, diciéndote otra, que la verdad tienes que primero averiguar si es cierto antes de tomar alguna decisión radical con respecto a tu persona especial. Ahora vamos a ver con respecto a la economía, que te dice en este instante, bueno, que no es momento de invertir, no es momento de alocarte, es momento más bien de ahorrar, es momento de pensar en otras situaciones. Y si puedes guardar algo de dinero, es mejor que esperes un poco antes de invertir eso que tú piensas invertir ahora en este mes de julio, porque no se vería muy bien aspectado para ti en este mes. Recuerda que ya nomás viene, bueno, ya nomás digamos en el mes de septiembre, agosto, septiembre comienza tu mejor época del año. Y bueno, espérate más o menos hasta esas épocas para esas inversiones, porque por ahora la verdad es que no se van a dar de una buena manera. Vamos a ver un consejo general para ti. Bueno, en cuanto a tu economía, te dicen que las personas te ven como un referente, que vas a comenzar, sí, a avanzar, sí, y que vas a comenzar a cosechar los resultados de tu trabajo, de tu esfuerzo. Pero cuando estés cosechando, bueno, no te dé por gastar todo ahí mismo o invertir en este momento. Espérate más un poquito, confía más en ti, en tu conocimiento, en lo que tú sabes hacer. Y bueno, ya verás que más o menos en agosto, septiembre va a ser una mejor época para ti para invertir. También me dicen las cartas que va a haber ciertos problemas, dificultades chiquitos, pequeños, pero que tú los vas a saber enfrentar de una excelente manera, de una buena manera. Hay alguien que te va a querer engañar, pero la verdad es que no lo va a poder hacer porque tú tienes tu intuición, tu percepción, tu tercer ojo, diría yo, en este momento bastante abierto, bastante despierto, y la verdad es que no te van a poder engañar. Vamos a ver qué te dicen los ángeles en el día de hoy para el mes de julio. Bueno, te están diciendo que te conviene muchísimo hacer ese viaje que tú quieres hacer. Bueno, te conviene mucho, mucho hacerlo. Va a ser un encuentro para ti de buenas cosas perfectas, de personas, de situaciones, inclusive de cuestiones de negocios, porque yo sé que tú siempre vives pensando como en, bueno, ¿qué voy a hacer? Eres como una hormiguita que no se queda quieto o quieta en relación a su trabajo. Pero también te dicen los ángeles que es momento de descansar también en ese viaje, de parar un momento la mente y no ser tan entregado. O sí, si es un viaje de descanso, descansa. Si es un viaje de trabajo, trabaja. Pero bueno, date tu tiempo para una cosa y la otra y trata de no mezclar las cosas. Te dicen que en el mes de julio es imperativo que te liberes de la culpa, de esas cosas que tú te sientes culpable. Bueno, hay cosas que puedes haber hecho. Perdónate a ti mismo, a ti misma, perdona a los demás en tu justa medida cuando tú te sientas listo para hacerlo. No te presiones para eso. Pero sí te debes tú liberar de la culpa de mirar que otras personas tal vez no avanzan al mismo ritmo que tú has avanzado. Bueno, no te sientas culpable por eso, no te sientas culpable por ser exitoso, exitosa. Libérate de esa culpa ya mismo. En julio es el momento de que tú lo hagas, porque ya sabes que ya nomás viene agosto, septiembre, que es tu época del año perfecta, y que es una época para ti para avanzar. Bueno, esa ha sido la lectura para ti, mis signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Los quiero muchísimo. Ya saben que siempre los llevo en mis oraciones y en mi corazón. Ahora vamos con ustedes, mis queridos signos Cáncer, Piscis y Escorpio, signos de agua para el mes de julio. Vamos a ver para ustedes que pueden ser unos huracanes o un arroyo totalmente calmado. Bueno, todo depende de su situación. Vamos a ver qué me les depara a ustedes en este mes de julio en cuestiones de el amor. En cuestiones del amor, bueno, comienzan a salir ustedes de problemas y dificultades que tal vez se les estaban presentando. La situación, mira, te dicen que se resuelven, ¿sí? Cualquier situación. Hay personas de tu pasado que podrían estar volviendo a tu vida amorosa,
pero es el momento de ya hacer un cierre definitivo con aquellas personas que no hayas hecho ese cierre. Bueno, haz ese cierre porque la verdad necesitas hacerlo definitivamente. Ya son personas que deberían estar haciendo su vida aparte de ti y no estar como rondando tanto alrededor tuyo porque no te permiten avanzar en este aspecto. Vamos a ver con relación al dinero, ¿qué me les dicen a ustedes en el día de hoy? Me dice, bueno, que comienzan a resolverse los problemas, que cualquier dificultad que tú hayas tenido con relación al dinero va a tener un buen desenlace, un excelente desenlace. Me dicen también las cartas que debes separar la cuestión del dinero con la cuestión emocional, familiar, sentimental, de amistad. Tienes que separarla definitivamente, porque si no lo haces así, de esa manera, te van a dar bastantes dolores de cabeza ciertas personas, ciertas situaciones con relación al dinero. Bueno, vamos a ver de forma general qué consejo te dan a ti tus guías espirituales el día de hoy. Bueno, te dicen que hay ciertas personas que te aconsejan a ti y la verdad no te están aconsejando nada bien. La verdad es que te dicen demasiadas cosas y esto te lleva a ti como a deprimirte, a tomar decisiones bastante desacertadas. Si ves que la depresión está durando más de cierto tiempo, bueno, busca ayuda profesional. Déjate de que esas personas te aconsejen tanto, te han causado tantos problemas, tantos dolores de cabeza con otras personas, que la verdad no sé por qué no has cambiado tal vez estas amistades, o las has apartado de tu vida, o les has dicho, mira, bueno, sí te agradezco mucho los consejos, pero es mejor que, bueno, ya no más, ya es mejor que te alejes de esas personas porque te están llevando a tomar decisiones bastante desacertadas en tu vida. Eso te están diciendo para el mes de julio. También para el mes de julio te dicen tus guías espirituales que promuevas la vida. ¿Qué es lo que vas a hablar en este mes? Todo lo que tú hables en este mes que sea palabra de vida, palabra de amor, palabra de fe, de bendición para ti y para el resto del mundo, y verás que es una excelente cosecha que tú vas a hacer para el resto de tu vida. También te dicen que en el mes de julio es imperativo que tú tomes tus propias decisiones, que ya dejes de escuchar tanto esas voces que te han hecho tomar malas decisiones. Bueno, va a ser el momento de cortar con todas esas situaciones. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos y mis queridas, del signo Cáncer, Piscis y Escorpio, del elemento agua. Los quiero muchísimo, les mando muchas bendiciones, mucho amor, mucha luz y bueno, hasta el próximo mes.